Oremos. Padre Celestial, en este día, Señor, queremos escuchar una palabra de ti. Y te pido, Señor, que me hagas un vidrio transparente, mediante el cual tu luz pueda brillar y llenar nuestros corazones y nuestras mentes y alumbrar nuestros pasos. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Durante mi adolescencia andábamos de viaje, de vacaciones en alguna ciudad, no recuerdo cuál sinceramente, pero alguna ciudad del Perú, de mi país. Y de repente nos llegó la noticia de que iba a llegar un visitante muy especial a esa ciudad. El presidente del Perú, del país, iba a llegar. Y pues todos nos entusiasmamos con la idea de poder ver al presidente, de quizás por lo menos tomar una foto o algo así, pero en realidad lo que sucedió fue que por varias horas no pudimos salir del hotel, porque a donde él llegó fue a la plaza que estaba frente al hotel, así que estábamos todos encerrados por la seguridad del presidente. Subimos a la azotea del hotel que tenía varios pisos y lo único que logré ver del presidente fue una mancha negra que fue su cabello. O sea que la visita del presidente en realidad fue una gran decepción. Lo único que nos trajo fue la pérdida de algunas horas de nuestras vacaciones nada más. Y a veces cuando se oye de la visita de algún personaje, tenemos grandes expectativas, pero la realidad no es lo que pensamos que va a ser. Pero entonces me pregunto, ¿cómo sería si Dios nos visitara? No solamente el presidente o alguna estrella o alguna celebridad, sino el Dios mismo del universo. ¿Cómo sería que Él nos viniera a visitar? Eso es precisamente lo que celebramos en la Navidad. Que Dios nos visitó. Y cuando Él nos visitó, no nos vino a quitar algunas horas de nuestras vacaciones, sino que vino para traernos grandes bendiciones. Así que les invito a que hoy podamos meditar sobre la visita de Dios a nuestro mundo. Hoy vamos a leer un canto de alabanza que nos habla de esa visita de Dios. Y la persona que pronunció estas palabras, que dijo este himno, este canto, fue nada más ni nada menos que Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Ahora, si nos acompañaron hace algunas semanas, ¿se acuerdan de la historia? Que a Zacarías se le apareció un ángel, estando Zacarías adentro del templo de Dios en Jerusalén, y Zacarías se había quedado mudo, porque no creyó la noticia que le dio el ángel de que su esposa anciana y estéril iba a tener un bebé. Bueno, han pasado 9 meses. Ese bebé ha nacido. Y Zacarías ha dicho por escrito que su nombre va a ser Juan, que es lo que le dijo el ángel que le tenía que poner. Y por fin Zacarías puede abrir la boca. Dios le quitó el castigo de estar mudo. Ahora, ¿qué será lo primero que dijo Zacarías cuando se quedó con el habla? ¿Será que pidió su plato favorito de comida a su esposa que no le había podido pedir desde hace mucho tiempo? O a lo mejor durante esos 9 meses se habían acumulado tantas frustraciones y tantas cositas que le molestaban de su esposa, que la primera cosa que le dijo fue: Elizabeth, mira, no estás limpiando bien el piso, me quemaste las tortillas ayer, no me estás planchando bien la ropa. ¿Qué será lo que Zacarías dijo cuando por fin pudo hablar? Lo que Zacarías hizo fue alabar a Dios. Cuando recuperó el habla, lo primero que hizo fue componer y cantar un himno de alabanza al Señor. Y eso es lo que vamos a leer en esta mañana. Se encuentra en Lucas capítulo 1, 67 al 79. Y lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas porque es una traducción un poquito más literal
y representa algunas palabras que quiero enfatizar en esta mañana. Así que lo pueden leer en su Biblia si quieren o lo pueden mirar en pantalla. Lucas 1, 67 al 79, y dice así: su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el poder de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías anunció que Dios había venido para visitar a su pueblo. Ahora, ¿qué trae esa visita de Dios? Hoy vamos a meditar sobre dos cosas que nos trajo Dios cuando nos vino a visitar. Cuando Dios vino a visitarnos, Él nos trajo libertad. Y cuando Dios vino a visitarnos, Él nos trajo luz. Ahora vamos a meditar sobre eso. En primer lugar, la visita de Dios nos trae libertad. Cuando Dios nos visita, Él nos hace realmente libres. Esa libertad viene por la redención. Ahora, ¿qué es redención? Es una palabra que realmente no usamos mucho afuera de la iglesia. Entonces, tratemos de entender a lo que se refiere esto. La redención es pagar un precio para conseguir la libertad de una persona. Pagar un precio para conseguir la libertad de una persona. Por ejemplo, cuando alguien ha sido secuestrado, a veces su familia puede pagar una fuerte suma de dinero para que los secuestradores lo dejen en libertad. Y ese es un cuadro de la redención, que se ha pagado un precio para conseguir la libertad de la persona. Ahora, Dios pagó un gran precio para que nosotros pudiéramos ser liberados. Y la Navidad, para los que conocemos a Cristo, es una celebración de libertad, porque hemos sido redimidos, hemos sido rescatados. Y quiero que te agarres de esa idea de la libertad, porque vamos a tratar de entenderla mejor. Ahora, en primer lugar, ¿de qué somos libres? El verso 69 dice: nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Ahora, David vivió 1000 años antes de Cristo, pero él fue ese rey conforme al corazón de Dios, a quien Dios le dijo que su descendencia iba a reinar para siempre. Entonces, este niño que iba a nacer representaba el cumplimiento de esa promesa. También se describe como un cuerno. Ahora, esa es una palabra un poco extraña, ¿no? Pero
En la Biblia, un cuerno representa fuerza y poder. Pensemos en los cuernos de un toro o de un buey. Si nos imaginamos al matador, ¿no?, que está ahí en la pelea de toros, en la corrida de toros, ¿qué es lo que él teme? ¿Es la cola del animal? ¿O son sus patas? Son los cuernos, ¿no? Ahí es donde está la fuerza del animal para levantarlo, para tirarlo, para matarlo inclusive. Entonces el cuerno representa el poder y la fuerza, y Dios nos dice que viene un rey poderoso para librarnos. Ese rey es Jesús. Entonces, aunque lo vemos como un bebé acostado en un pesebre, y decimos, ay, qué tierno, pobrecito, qué lindo, mira cómo sufre. Pero no es solamente un bebé tierno. Es el Rey poderoso que ha venido para luchar y para vencer. Y con Él nosotros también podemos vencer, porque Él tiene poder. Ahora, también nos damos cuenta en esta canción de Zacarías que esto no fue algo improvisado. Dios había estado preparando esto desde hace muchísimo tiempo. Desde cientos y cientos de años antes, los profetas habían anunciado los detalles de dónde iban a ser y quién iba a ser y qué iba a ser. Ese Salvador venía para cumplir las promesas que Dios le había hecho a Abraham 2000 años antes. Entonces, este Rey poderoso que viene para cumplir un plan que se había revelado desde mucho tiempo antes, a lo largo del Antiguo Testamento, nos visitó para traernos libertad de nuestros enemigos. Dice, vino a darnos salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Ahora, ¿quiénes son nuestros enemigos? Quizás pienses en esa señora chismosa que te hace la vida imposible, o ese niño que hace bullying a uno de tus hijos. Bueno, Dios puede encargarse de esas personas, pero nuestros enemigos mayores, nuestros enemigos reales, no son de carne y hueso, sino que son espirituales. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que hay fuerzas espirituales, hay poderes espirituales que nos quieren destruir, quieren hacernos daño, y cada día están buscando la manera de hacerlo. Vivimos en una guerra espiritual, es la realidad. ¿Cómo nos atacan? Tratan de hacernos creer mentiras. Nos dicen, Dios no te ama, no hay esperanza para ti, tú no vales nada. Tú no vas a encontrar la felicidad en esas cosas de Dios. ¿Cómo puedes creer la Biblia si es un libro tan anticuado? Y con una y mil mentiras y sugestiones tratan de lavarte el cerebro. Nos oprimen y nos deprimen, nos encadenan con vicios y malas costumbres, nos atan con ciclos viciosos que nos llevan al sufrimiento. Dios nos ha visitado para liberarnos del poder de nuestros verdaderos enemigos. Y esta mañana quiero hacerte una pregunta honesta. ¿Eres libre? ¿Eres libre? ¿Estás caminando en la libertad que Dios te ofrece? ¿Puedes decir que tu corazón está en libertad? Solo Jesucristo te puede hacer libre de verdad. El pecado te ofrece una apariencia de libertad. Te dice, haz lo que quieras y vas a ser realmente libre. Pero terminas en una peor esclavitud. Terminas atado. Solo el amor de Cristo puede hacerte realmente libre. Él venció a todos nuestros enemigos reales. Venció al diablo, venció la muerte. Entonces busca tu verdadera libertad en Jesús. El escritor del villancico "Oh pueblecito de Belén", que hemos cantado en inglés,
un hombre llamado Phillips Brooks, dijo esto acerca de la libertad. Ningún hombre en este mundo, ninguna mujer tampoco, por supuesto, alcanza la libertad de alguna esclavitud, al menos que ingrese a una servidumbre más elevada. No existe tal cosa como un hombre completamente libre. En otras palabras, tú y yo somos siervos de alguien. No hay nadie que pueda decir, yo soy libre, yo soy el capitán de mi propio destino. Es mentira. Tú le estás sirviendo a algo o a alguien. Puedes servir a Jesús y en ese servicio encontrarás la verdadera libertad, porque Él te ama y te conoce y sabe lo que es mejor para ti. O tú puedes servir al alcohol o al dinero o al sexo o cualquier otra cosa y descubrirás que eres esclavo. Y que detrás de todo eso hay Satanás aprovechándose de ti y encadenándote y quitándote todo lo que Dios te ha dado. Tú eliges de quién vas a ser siervo, a quién le vas a servir. Solo hay uno que te puede dar libertad y es Jesús. Por eso vino Jesús a visitarnos, para ofrecernos la verdadera libertad. La visita de Dios también nos trajo luz, como lo describe Zacarías en la segunda parte de su mensaje. Ahora comienza a hablarle a su hijo, ese bebé que acaba de nacer, Juan el Bautista, y le dice, y tú, niño, hablándole a Juan, serás llamado profeta del Altísimo. Zacarías era un hombre anciano. Y él había esperado toda su vida para la llegada de ese niño. Había orado, le había pedido, Dios, danos un bebé. Y parecía que ya era una imposibilidad. Tantas décadas habían pasado y no pasaba nada. Hasta que Dios lo bendijo con un hijo. Y yo estoy seguro de que Zacarías tenía sueños para su bebé. Podría haber querido que él se convirtiera en un sacerdote como su papá, que sirviera en el templo y tenía ese privilegio porque era de la tribu de Leví y descendía de una familia sacerdotal. Él se podía convertir en sacerdote, un gran honor. A lo mejor Zacarías tenía sueños de otra carrera para su hijo, pero se lo entregó a Dios. El ángel le había dicho, tu hijo tiene un llamado sobre su vida. Va a vivir en el desierto y comer langostas y miel silvestre. Yo creo que ese no es el sueño de ningún padre para su hijo, ¿verdad? Que viva en el desierto y se alimente de chapulines. Pero ese fue el llamado de Dios sobre la vida de Juan el Bautista. Y Zacarías dijo, hijo, eso es lo que tú vas a hacer. Porque Dios te ha honrado con el privilegio de proclamar esa luz que viene al mundo. ¿Cómo te voy a quitar eso? ¿Cómo voy a tratar de imponerte mis sueños? Y me pregunto, ¿qué haríamos nosotros? ¿O qué haríamos si Dios llama a uno de nuestros hijos a su servicio? ¿Se lo entregaremos gozosamente? Diciendo, qué privilegio que pueda servirte. O diremos, ay no, pero a lo mejor va a sufrir, a lo mejor no le va a ir bien, quién sabe qué le va a pasar. Impondremos nuestros sueños en lugar de dejar que se cumpla la visión de Dios. Esa luz que Juan el Bautista proclamaría es como la luz del amanecer, como una aurora que viene del cielo después de una noche oscura. Qué hermoso es ver los primeros rayos del sol. Y así es la venida del Salvador. Nosotros vivimos en la oscuridad del pecado y de sus consecuencias. A veces sufrimos las consecuencias de nuestro propio pecado y a veces sufrimos las consecuencias de los pecados de otras personas. Pero todos vivimos bajo la oscuridad del pecado y sus consecuencias, y por eso Jesús vino para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados.
El pecado es una sombra que tapa, que opaca la luz de Dios y nos hace culpables y nos aleja de Dios, nos separa de los demás. Cuando ese pecado se quita, entonces podemos caminar en la luz. En lugar de caminar en la sombra de la muerte, caminemos en la luz de la vida. La única cosa que nos ata a la oscuridad es nuestra propia voluntad. Cuando queremos aferrarnos al pecado porque nos gusta o porque simplemente no podemos imaginar una vida sin ese pecado, permanecemos en la oscuridad. Solo podemos salir a la luz si estamos dispuestos a dejar el pecado atrás. Yo no sé cuál será el pecado que a ti más te atrae. Yo sé cuáles son los pecados que me atraen a mí. Yo conozco mis propias debilidades y estoy seguro de que tú también conoces las tuyas. Pero Jesús vino para alumbrarnos como el sol. Vino para guiar nuestros pasos por el camino de paz, para que andemos en ella. Quiero que imagines por un momento que tu vida es una película de acción. Estás huyendo de unos enemigos y te escondes entre las sombras de los callejones de una gran ciudad y detrás de los botes de basura y entre las cajas para que no te puedan encontrar. Y de repente, entre la sombra oscura de una noche, un helicóptero viene sobrevolando el callejón donde te has escondido y con una luz muy fuerte empieza a revisar. Y tienes que tomar una decisión. Porque si el piloto y la tripulación de ese helicóptero son tus amigos, entonces debes salir para que te vean con la luz y te puedan sacar de ahí. Y si los que están en el helicóptero son tus enemigos, entonces debes seguirte escondiendo y meterte más a la sombra. Todo depende de lo que tú pienses acerca de la gente que está en el helicóptero. Jesús vino a este mundo para brillar su luz sobre nuestras vidas. Pero a veces pensamos que es nuestro enemigo, porque nos gusta más caminar en la oscuridad, porque ahí no se ve nuestro pecado. Ahí no se nota lo que está mal en nosotros. Y entonces tratamos a Jesús como enemigo, siendo Él el único que nos puede rescatar. Tenemos que entender que Él es nuestro amigo. Y aunque es incómodo salir a la luz donde se ve la mugre que nos cubre, pero Él es el único que nos puede rescatar. Y tenemos que estar dispuestos a dejar la oscuridad y salir a la luz para caminar en Él. Dios ha venido a visitarnos. En la Navidad, Jesús vino para traernos libertad y luz. ¿Vivirás en su libertad? ¿Caminarás en su luz? No desperdicies la oportunidad, porque Dios también quiere visitarte hoy a ti. Entonces, quiero animarte a que recibas la visita de Dios, que le abras tu corazón, que lo recibas para que se quede a vivir contigo, y que no sea solamente una visita, sino un residente bienvenido en tu vida y en tu corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este día, porque Señor, no te has quedado lejos, sino que en Jesús tu Hijo nos viniste a visitar y a rescatar, a liberar y a dar luz. Señor, danos la capacidad de reconocer la oscuridad en nuestras vidas, para que podamos caminar
arrepentidos en tu luz. Y esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.